Y en esta parte de nuestro programa comenzamos nuestra ronda de entrevistas hablando sobre la preocupación global que ha generado el confinamiento en Shanghái, que ya cumple un mes y que además coloca en riesgo el comercio mundial. Miles de buques se encuentran varados en este momento en sus puertos. Para conocer los detalles de esta información y qué debemos esperar en las próximas semanas, nos acompaña Sonsoles García. Ella es abogada, especialista en Derecho Aduanero, Comercio Exterior e Inversiones. Gracias por acompañarnos y bueno, quisiera que nos hablara un poco acerca de lo que se está viviendo con este confinamiento y cómo pone en riesgo la economía mundial luego de que toda esta actividad se ha visto paralizada producto de la pandemia. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, para hacer un contexto de lo que está pasando actualmente, hay más de 500 buques esperando entrar al puerto de Shanghái. El puerto de Shanghái estaba inicialmente operando de manera parcial, posteriormente se dio un cierre completo por los confinamientos tan estrictos que está viviendo en China, especialmente Shanghái. Y vimos que la operación de tener una operación de manera paulatina, un progreso, comenzamos a ver retrocesos. A medida que los casos de COVID comenzaron a incrementar, Shanghái comenzó a ser mucho más estricto con las medidas que estaba tomando, hasta que tomó la decisión pues ya de hacer cierres totales y paralización de actividades. ¿Cuál fue la consecuencia? Tenemos buques que están más de 25, 35 días esperando entrar al puerto de Shanghái. Eso ha hecho de que hayan colapsos en los puertos del norte. ¿Por qué? Porque había una sobrecarga o una sobresolicitud de los puertos del norte. Hay más de 33% de actividades nuevas en puertos del norte. Y el problema no es solamente, digamos, el cierre de los puertos o la paralización de las actividades portuarias, sino también el comercio local o la transferencia de bienes para que puedan salir de los puertos. ¿Y a qué vamos con eso? A que los controles internos para los choferes y los transportistas que están en China también están siendo extremadamente duros, y hace que el retraso de la entrega de las mercancías se hayan visto afectadas en unos 3, 4 días para poder entrar a los puertos. Sí, Sonsoles, cada vez que adquirimos un producto y le damos la vuelta, la mayoría dice Made in China. Y para poner a nuestra audiencia un poquito en contexto, vamos a compartir algunas estadísticas. Por ejemplo, Shanghái es un centro financiero global y uno de los puertos con más mercancías importante del comercio internacional. Por ejemplo, solo en el 2021 representó el 17% del tráfico de contenedores de toda China. A través de este puerto pasa el 27% de las exportaciones de este gigante asiático y es el que más contenedores manipula en el comercio mundial. ¿Cómo esta situación está afectando lo que tú comentabas del mercado local y además del resto de las economías del mundo que depende de la producción de China para poder comercializar? Sí, tenemos que entenderlo desde un punto de vista global, ¿no? Hoy en día estamos todos interconectados. Estados Unidos es una gran potencia que compra más de 400 mil millones de dólares de productos de China, entre los que tienes manufactura, entre los que tienes maquinaria, y así Estados Unidos, siendo un gigante, pues se replica en toda la región. Y lo que podemos ver y la situación que vamos a ver en las cadenas de suministros actualmente es que van a haber desabastecimientos. Sin lugar a duda, van a haber desabastecimientos en materias primas, lo que va a conllevar a que haya encarecimiento de productos. Hoy en día el inventario de muchas de las empresas, sobre todo las multinacionales, se está manejando de una forma diferente. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia hemos visto que ya muchas multinacionales y empresas han comenzado a dar un cambio, un giro a su inventario y han comenzado a tener mayor inventario. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese inventario se acabe? Lo que va a pasar es que vamos a tener un encarecimiento muy sustancial del valor de los productos para el consumo final, y eso hay que sumarlo.
el costo del flete, que va a incrementar debido a que se están viendo nuevas rutas para poder llegar al gigante asiático, tanto para sacar mercancía como para ingresar mercancía. Tenemos también un problema con los productos perecibles, que vamos a ver que hay un sinnúmero de contenedores reefers congelados con materias primas o productos primarios como pueden ser camarón, pescado, banano y otros que están esperando entrar al mercado asiático y que posiblemente debido a la gran congestión que hay en los puertos no vayan a poder llegar a tiempo. Entonces vamos a también a ver pérdidas económicas en ese sentido. Es una cadena que Sí. se va a llevar. Sí. Sí, justamente quisiera que habláramos de esa cadena en cuanto a pérdidas, porque conozco muchísimas empresas que, por ejemplo, surten los cruceros y perdieron una cantidad importante de productos y de dinero durante la pandemia. El tema del desabastecimiento y cómo esto puede hacer que los ciudadanos salgan a la calle a hacer compras compulsivas, porque no sabemos hasta cuándo vamos a conseguir los productos, ni tampoco si se va a poder mantener el precio. Ya vemos cadenas de supermercados como Walmart que el tema de la pasta o la harina o el pan están escaseando. ¿Cuáles son los planes de contingencia que pudieran tomar algunos países y cuáles son tus recomendaciones para los ciudadanos? Claro que sí. Primero que nada, no hay que perder el foco. No tenemos que asustarnos. Si bien es cierto, se pueden entender que van a haber desabastecimientos, pero no van a haber desabastecimientos en todos los productos y especialmente de los productos primarios. Entendamos también de que países como Estados Unidos y países de la región no solamente dependemos del gigante asiático, tenemos otros socios comerciales que también nos pueden proveer los mismos productos, tal vez a costos diferentes, un poco más elevados, pero no podemos por eso suponer de que la crisis que está pasando en Shanghái va a afectar de manera directa, digamos, a todas las cadenas de suministro y que eso va a llevar a un desabastecimiento completo de todos los productos a nivel internacional. Eso no va a pasar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, mantener la calma, entender de que esta es una situación temporal, ya lo vivimos durante la pandemia, es algo que vamos a poder afrontar. Mi recomendación para las empresas, ser más predecibles, manejar bien inventarios y sobre todo, busquemos el nearshoring. El nearshoring hoy en día se ha convertido en una palabra muy importante, especialmente para más de 7,000 empresas que están buscando salir de los gigantes asiáticos y posicionarse en la región para estar más cerca de sus clientes, más cerca de sus cadenas de suministro y sus cadenas de valor. Entonces, la recomendación sería, no entremos en pánico, esperemos que haya un incremento de productos y de precios de los productos sin lugar a duda, pero para las empresas específicamente es comenzar a identificar esos nuevos socios comerciales o esos nuevos espacios donde podemos asentarnos para estar más cerca de nuestros clientes y nuestras cadenas de suministro. Sonsoles, ¿qué nos dice la historia sobre otros hechos similares donde haya existido desabastecimiento? Porque, bueno, ahorita tenemos dos situaciones, la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania que pudiesen estar afectando, pero en el pasado, ¿cuál ha sido como el punto más álgido en el que se ha visto y las personas han estado afectadas porque verdaderamente no consiguen los productos en las estanterías? Sí, a ver, la guerra entre Ucrania y Rusia también ha acentuado la crisis en las cadenas de suministro. Tenemos que entender que hay líneas navieras como Maersk, por ejemplo, que no llega a Rusia actualmente por el bloqueo. También tenemos que hay un sinnúmero de países que venden en su gran mayoría a países como Rusia o Ucrania y actualmente no han podido llegar a esos mercados. Entonces, ¿qué es lo que se va a prever para estos países que dependen de un comercio con Rusia especialmente? Es comenzar a ver qué nuevos socios comerciales pueden ellos acercarse, pueden ellos vender y pueden comerciar. Al final del día vivimos en una globalización, vivimos en un mundo interconectado, vivimos en un mundo tecnológico que nos permite hacer acercamientos a nuevos mercados de manera mucho más fácil y de manera mucho más rápida. Sin lugar a duda, se van a ver pérdidas económicas. Todas estas crisis que estamos viviendo no son para menos y no son menores. Se van a ver una afectación muy grande para el comercio
con el grande asiático, con Rusia, pero la recomendación principal siempre para las empresas y para los países que comercializan con estos países es tratar de hacer estrategias donde puedan colocar sus productos en nuevos mercados. Sonsoles, yo no quisiera estar en los zapatos de esos empresarios que invirtieron en productos, que tienen esos productos en contenedores en Shanghái y que están retenidos poniendo en riesgo su carga. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? ¿Hay indemnizaciones? ¿La mayoría de esta carga está asegurada? ¿Qué suele ocurrir? Bueno, todo depende del escenario, ¿no? En un contrato de compraventa internacional puede ser que hayan situaciones, por ejemplo, la de una cláusula de hardship, que significa que se puede renegociar el precio dependiendo de las circunstancias. También hay cláusulas de caso fortuito o fuerza mayor, donde las partes tratan de encontrar un punto medio en una negociación para que las pérdidas económicas sean compartidas debido a que a unas circunstancias o externalidades que no dependían de su voluntad de llegar a un comercio. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el seguro. El seguro de la carga, dependiendo de la aseguradora y dependiendo del tipo de seguro que se haya contratado, puede de cierta manera cubrir los costos de transporte, cubrir los costos de la carga y también entender cuáles fueron los factores que afectaron la carga. Sobre todo en el tema de los productos perecibles, diría yo que es el enfoque más fuerte donde siempre se ven las pérdidas económicas, es las aseguradoras tienen esa posibilidad de llegar a negociaciones con los exportadores. ¿Para qué? Para que la carga perecible que, digamos, no pudo llegar a puerto debido a estas externalidades, que es un caso fortuito, una fuerza mayor a su voluntad de poder enviar la carga, logren de cierta manera recuperar un valor perdido. Entonces, hay diferentes mecanismos que se utilizan en el comercio internacional para poder disminuir la afectación económica a los exportadores y también a los importadores. Una política que pudiesen tomar algunos países, en este caso Estados Unidos, pudiese ser apoyar aún más la producción nacional. Sin lugar a dudas, la producción local o tener tus cadenas de suministro cercanas es una necesidad. Vemos que el año pasado, entre el 2020 y el 2021, salieron más de 4.000 empresas norteamericanas a posicionarse en la región. En México, en Colombia, en países de Sudamérica. ¿Por qué? Porque estamos primero en vuelos, no más de 6-7 horas, y en buque estamos a no más de 10 días de transporte por mar. Entonces, estamos entendiendo de que la región ha vuelto a conectarse. ¿Debido a qué? Debido a la pandemia, debido a que la globalización ha tomado un giro diferente y hemos entendido que estar cerca de nuestras cadenas de suministros hoy en día es importante. La producción local es muy importante. Tener cerca tus cadenas de suministro se ha vuelto un eslabón para todas las empresas, tanto locales como multinacionales que quieran comercializar en diferentes países. Mi sugerencia puertos, a tu juicio, ¿qué otros puertos son estratégicos para este comercio internacional apartando China? Bueno, tenemos el puerto de Hong Kong, que tiene hoy en día una espera de aproximadamente 17 días. El puerto de Rotterdam en Europa también está colapsado, está en espera de 5 o 6 días. ¿Por qué? Porque tienes un montón de buques y de carga que quiere pasar por Rotterdam para llegar a Rusia y no necesariamente lo puede hacer. Entonces, te diría que el puerto de Hong Kong también está viendo ciertas afectaciones. Los puertos del norte de China han tenido un recargo de un 35 o un 45% más de carga y de comercio de lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, también se vuelven hoy en día en puertos claves para entrada y salida de mercancía desde Asia, lo cual también puede hacer que los costos nos vuelvan a encarecer. La falta de contenedores, debido a que Shanghái, como tú comentaste, maneja más del 17% de los contenedores a nivel internacional, el no tener disponibilidad de contenedores y una verdad, las navieras hoy en día se están aprovechando de esta situación para poder manipular los costos de los fletes. Yo trabajo con una empresa de carga de refrigerados a Venezuela y, por ejemplo,
Este fin de semana la naviera no sale a Venezuela, no tenemos información del por qué, pero a nivel extraoficial se maneja que la naviera que salía hacia Europa, el barco se dañó, presentó un problema y la prioridad es Europa porque los costos son mayores. Entonces, ¿cómo este sistema donde faltan reefer, donde la operación se está manejando de manera limitada, puede afectar a países de América Latina, como es el caso de Venezuela? Claro que sí, y eso va a pasar. Eso no es, digamos, una duda, es una certeza. Vamos a ver que países de Sudamérica son los primeros afectados, digamos, países de África, países de Sudamérica. ¿Por qué? Porque nuestro comercio es menos interesante que un comercio entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Eso sin lugar a duda por temas de precios, por temas de volumen de carga. Hay que entender que todo eso hace que las navieras muevan sus decisiones comerciales a uno u otro país. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día con las líneas navieras? Muchas de ellas, y de hecho en Estados Unidos actualmente se está siguiendo un proceso por parte de la agencia que ve los temas de competencia para que haya una verdadera competencia y tal vez hasta una regulación de precios de las líneas navieras. ¿Por qué? Porque las navieras en toda esta situación están tratando de un poco aprovecharse de esa subida de precios y tratando de recuperar las pérdidas en la pandemia. Entonces, vamos a ver que van a haber retrasos en el comercio entre Estados Unidos y los países de la región. Eso va a existir. Y hay ciertas líneas navieras también que esperan pues llenar sus cupos en barcos más grandes para que los costos sean menores y poder maximizar ganancias. Sí, además que el incremento del diésel también empeora aún más todos los costos operativos, es una situación bastante compleja. Ya para cerrar, para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie de la calle, todas estas noticias relacionadas con el comercio internacional, ¿cómo puede hacer que cambiemos nuestra conducta al momento de comprar? ¿Es recomendable la cultura de la alacena, es decir, tener productos no perecederos que nos permitan de alguna manera tener el resguardo de los alimentos básicos en nuestro hogar? ¿Cuál sería tu recomendación final? Sí, digamos, para cerrar, creo yo que lo importante es que el ciudadano a pie no entre en una situación de pánico, porque como comentaba antes, si bien es cierto que Asia y China especialmente es un socio comercial para la mayoría de los países del mundo, hay otros países que también producen los mismos productos a mayor costo, pero que no lo vamos a enfrentar en una carencia total de productos en percha, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, comprar productos que no sean perecibles, enlatados, frijoles, productos que tengan una mayor durabilidad, sin lugar a duda. Y también tratar de comprar local, ¿no? Ser mucho más consciente de dónde viene mi producto, ver esa trazabilidad para entender de qué forma como ciudadano puedo yo también seguir contribuyendo a que las cadenas de suministro se vuelvan a ser más cercanas y no enfrentemos un desabastecimiento completo dentro de las cadenas de supermercado. Gracias, Sonsoles, por tus recomendaciones tan asertivas en este momento en el que todos estamos un poco angustiados sobre lo que está pasando con la economía mundial y bueno, que nos afecta directamente el bolsillo. Feliz día. Muchísimas gracias y feliz día con ustedes también. Estábamos conversando con la abogada Sonsoles García. Ella es especialista en Derecho Aduanero, Comercio Exterior e Inversiones.